Bienvenido a los tutoriales de Carriage Commercial Systems para Vast Online. En este video, revisaremos los procedimientos para finalizar el día. En Vast Online, el procedimiento para finalizar el día consiste en contar su caja de efectivo y ejecutar los reportes de seguimiento de auditoría y el resumen diario de negocios. Gestión de efectivo. La gestión de efectivo es típicamente un procedimiento para finalizar el día. Es utilizado para contabilizar el dinero, reconciliar los recibos y hacer un balance con la caja de efectivo. Lo primero que tiene que hacer es clic en el menú Punto de Venta de la barra de herramientas vertical. Después, clic en la pestaña Gestión de efectivo dentro del encabezado EOD. La ventana Gestión de efectivo aparecerá. Tiene dos opciones para ingresar el efectivo. Cuente el efectivo en caja y utilice la cuadrícula para ingresar las monedas o billetes en la columna de conteo. O ingrese el monto total en la columna Montos Hasta. Si llegara a haber alguna diferencia entre los montos y montos hasta, esta diferencia se reflejará en la columna de discrepancia. Ingrese los valores remanentes de los diferentes tipos de pago en la columna de montos hasta. En la parte superior de la pestaña, encuentre los siguientes campos opcionales. Referencia bancaria, para ingresar la referencia bancaria del depósito. Notas, para ingresar cualquier nota adicional referente al conteo. En la parte inferior de la ventana encontrará cuatro botones. Cancelar, para salir de la ventana sin guardar ningún cambio. Vaciar, para vaciar toda la información ingresada. Fondo de caja, para configurar el monto de efectivo que siempre estará en la registradora. Depositar ahora, para guardar y cerrar la pantalla de gestión de efectivo. Clic en el botón de depositar ahora. Si llegara a haber alguna discrepancia entre los montos, la ventana emergente de confirmación de depósito aparecerá. Clic en No para cancelar o Sí para continuar. Si los montos ingresados son correctos, la pantalla de impresión previa con el reporte de gestión de efectivo se mostrará. Puede mandarlo por correo, fax o imprimirlo. Clic en Cancelar para salir. Resumen de seguimiento de auditoría. El reporte de seguimiento de auditoría generará una lista de transacciones de punto de venta de una tienda durante un solo día. Clic en el menú de reportes de la barra de herramientas vertical. Clic en la pestaña Informe de auditoría de transacciones del encabezado Documentos archivados. Clic en la pestaña de Seguimiento de auditoría del encabezado de Reportes. La emergente Seguimiento de auditoría aparecerá. Elija la tienda en el campo de ubicación y seleccione la fecha en el campo de fecha. Clic en Correr reporte. Elija el formato deseado. Seleccione PDF o CSV. Después haga clic en OK. La ventana de impresión de vista previa aparecerá mostrando el reporte de seguimiento de auditoría. Clic en Cancelar para salir. Resumen diario de negocios. El resumen diario de negocios generará información sobre la situación bancaria del día. Esto incluye la información de los depósitos del día, todos los pagos que se tomaron, detalles de venta específicos y un resumen sobre los impuestos. Clic en el menú de reportes de la barra de herramientas vertical. Clic en la pestaña Informe de auditoría de transacciones del encabezado Documentos archivados. Clic en la pestaña de Resumen diario de negocios del encabezado Reportes. La emergente Resumen diario de negocios aparecerá. Elija la tienda en el campo de ubicación y seleccione la fecha en el campo de fecha. Si corre varias gestiones de efectivo en un solo día, puede seleccionar el periodo para que el informe coincida con sus totales de administración de efectivo en el periodo de transacción. Clic Correr reporte. La ventana de impresión de vista previa aparecerá mostrando el resumen diario de negocios. Clic en Cancelar para salir.